Buenas tardes, aquí estamos en Regeneración Política. Les habla Claudia Rita Abreu y estoy acompañada de mi amigo inseparable, oye, iba a decir Orlando Santos, que tuvo Orlando Santos en el episodio anterior, Daniel Santos, ¿sabe que son dos santos? Claro. Daniel y Orlando, que todavía no han venido juntos aquí. Y somos igual de inseparables. Exactamente. O sea, no hay problema. Daniel Santos, de Santiago. Daniel, que tú me tienes botada, Daniel. Tenía varias semanas que no podía asistir por asuntos de regeneración política, ¿verdad? Claro. También es de regeneración política que no he podido asistir al programa, a nuestro hijo, en este nuevo año 2019. Pero qué interesante de que estamos aquí. Regeneración Política TV, canal 22 para Altiz y Claro, y canal 26 para Aster, de 6 a 7. Ya, ¿no? Qué Y como chulo. tú sabes que siempre estamos en YouTube, en nuestro canal de YouTube también de Regeneración Política TV, así que nos pueden buscar ahí, también en Instagram y en Twitter, Regeneración Así es. RD. Bueno, pues hoy, la entrega de hoy, lo que queremos hablar es sobre los cambios generacionales, los cambios que ya se empiezan a palpar y a visualizar en el escenario político dominicano, y sobre todo con esta nueva realidad donde hay tanta juventud que puede ser la decisiva en el voto, o será la decisiva. Digo yo puede ser porque si no participan a votar, pues entonces no van a tener... O si no participan también del proceso electoral. Se va a sentir. Entonces hay una visión de que para el 2020 yo creo que entre 18 y 35 años es casi un 40 y pico % de la población, no me acuerdo ahora el dato exacto, pero es muy grande. Sí. Y si eso tú lo extiendes ya a los 45 años, 46 años, es todavía una tasa superior. Entonces esto tiene que llamarnos la atención. Yo estoy siendo últimamente también muy crítica con el tema del escenario político, no por un deseo de atacar a nadie, sino porque yo me siento con un compromiso de que yo he dicho varias veces, y yo creo que tú también lo has dicho, que hay que ser transparente de pensamiento. Claro. Y entiendo que es importante que haya transparencia en las intenciones, haya transparencia en lo que uno busca, por qué, y debatir las cosas, porque nos estamos llevando mucho de descalificar de manera... ¿cómo te digo? Si alguien hace una crítica, tú le dices, no, es un ingrato. Si alguien entiende que otros no deberían de participar, te dicen que fácilmente que la gente está como, que no está haciendo su trabajo. Es bueno que la gente sepa que en la República Dominicana, como en muchos otros países, los medios de comunicación tienen sus personajes preferidos y por ende, si tú como un joven que está en la política, que quiere una candidatura, yo no te doy un espacio estelar en mi periódico, yo puedo muy bien sacar un artículo diciendo que tú no estás haciendo nada, porque es lo que a mí me da la gana de decir, ¿tú me entiendes? O porque yo no estoy prestando mi medio para que tú publiques lo que haces. Entonces, sí, a mí me gusta mucho como que esos términos y esas cosas, como ponerle en perspectiva, porque yo entiendo que parte de la importancia por la cual yo asisto tanto a este medio como a otros medios es precisamente para fomentar el pensamiento crítico. Mira, Claudia, una de las cosas por la que cuando nosotros hacíamos el concepto del programa y de llamarle regeneración política, recuerdas que era cambiar la forma en cómo se hace la política. Para poder cambiar la vida política tenemos que comenzar a cambiar nosotros mismos y darnos cuenta de que la política es de la gente y la hacen las personas. Y la democracia, que siempre está en construcción, hay una necesidad de que haya una participación verdaderamente libre, sin que haya esas coacciones de grupos, porque se ha cogido literal un mercado electoral, es una compra y venta de personas, ya no le han puesto precio hasta a las ideas, que son cosas que no tienen un valor pecuniario, o sea, que no tienen un valor monetario. Claro. Y como tú dices, los medios de comunicación, ¿verdad?, influyen muchísimo con su opinión publicada en la generación de opinión pública. Y entonces nosotros decíamos, mira, y por eso tratamos el programa de hoy, es que estamos en un momento donde, digamos el padrón, el registro de votantes en la actualidad
eso pasa muy pocas veces, es Como los eclipses, ampliamente juvenil. Porque si tú pones la cifra, bueno, aquí la ley de juventud dice que tú eres joven desde los 15 años hasta los 35 años, pero en edad de voto de 18 a 35 años. Pero nosotros podemos decir, bueno, yo creo que una persona que tenga 45 años pertenece a una nueva generación. Claro. No es parte de la generación que nos gobierna. Pero todavía una persona de 55, 58 años también puede... Es parte de una nueva generación. Es parte de una nueva generación porque no es que no haya personas más jóvenes de ahí, pero en realidad no es, hay un alto índice de personas todavía mayores de 60. Pero para poner un contexto... Y no estoy descalificando a la gente porque tenga edad. Sí, no, porque las ideas no tienen edad. Exacto. Ahora, lo que sí podemos inferir de que si hay unas personas que se han criado, han transcurrido en un tiempo donde los cambios sociales, se han producido ciertos cambios sociales, los patrones de vida son distintos a los que se criaron las personas que nos están gobernando, alguna diferencia tiene que expresarse en la política. Y la gran expectativa que hay es que, como desde los 18 a los 45 años, es la población mayoritaria que tiene nuevos gustos, que tiene nuevas formas de vida, que tiene nuevas expectativas, que tienen, digamos, una nueva forma hasta de comunicarse. Entonces nosotros, la incógnita es, ¿eso producirá por sí solo un cambio? Ese es lo que tenemos que comenzar a hablar, porque hemos encontrado, y lo hablamos en los grupos de WhatsApp, que a veces vemos gente muy joven con un pensamiento conservador, un pensamiento, digamos, hasta atrasado para la época, y vemos a otros que son baby boomers, que son de la generación que nos gobierna, con un pensamiento muchísimo más jovial, mucho más joven, mucho más moderno, mucho más progresista. Claro. ¿Verdad que sí? Entonces, parece que la edad no es un determinante. Claro que no. Ahora, lo que sí podemos es, como nos comunicamos diferente, tratar de que hablemos de las cosas que importan con esta nueva forma de comunicarnos, porque estos aparatitos han cambiado la forma como la gente se comunica, cada día es más inmediata la comunicación, cada día podemos mentir más, Claro. cada día podemos estar Crear una burbuja, crear no sabemos si estamos más informados o más desinformados. No, tú sabes que yo tengo una convicción de que vivimos en la sociedad de la confusión. Sí. O sea, yo he bautizado esta sociedad de la información y el conocimiento, de la cual yo he estado muy empapada con las políticas que se han creado para eso, porque desde hace muchos años trabajé con el tema de la brecha, que ya no se usa mucho escuchar eso, Sí. La brecha digital, aquellas personas que tienen acceso, no, eso era un tema de conversación muy importante, incluso en marcos internacionales, desde el 2005, 2004 hasta... bueno, hasta que ya llegaron los móviles y los celulares inteligentes y se cambió mucho el paradigma de lo que era una persona sin acceso a una computadora, porque ya de alguna manera la comunicación cambió y los celulares inteligentes, las tabletas, pues cambiaron el panorama. Sin embargo, yo entiendo que estamos sobreinformados. O sea, es una cosa increíble la cantidad de mensajes, de cosas que son sencillas, porque ahora todo el mundo quiere que sea, estamos viviendo atento a titulares. Y yo me pregunto, sí, es verdad, queremos que los políticos cambien. Entendemos que ya esos discursos larguísimos que se usaban en la década de los 70, de 80, ya eso no es contraproducente. Ahora, ¿cuáles son las cosas que manejan el país? O sea, que tienen que ver con el Estado, con el funcionamiento de un país, con el funcionamiento luego de un país dentro de una isla compartida, con el funcionamiento luego de un país dentro de una isla compartida que pertenece a una región. Y luego, así creciendo a un continente, a un mundo, a un planeta. Son temas tan fáciles para que nosotros siempre tengamos que reclamar que todo sea atento a un titular, porque entonces queremos facilitarnos la vida, exacto, facilitarnos la vida de que están hablando mucho, pero entonces al mismo tiempo no queremos entender que son temas complejos, y los temas complejos no siempre van a tener soluciones simples, o sea, tienen que tener soluciones a veces que son igual de complicadas. Entonces,
yo creo que se hacen muchos esfuerzos. Nosotros también a través de este programa, que invito que vean los capítulos anteriores en YouTube, Los episodios. o los como le hemos episodios como puesto. tú le has puesto, que se hacen la comparativa con películas, con series de Netflix. O sea, la política está en todas partes, está Sí. en cada decisión que nosotros tomamos. Mira, ahora que se acerca febrero, yo tengo 6 años haciendo una actividad que de verdad la hago como un activismo. Tú me preguntas, ¿por qué tú haces eso? Y yo no te sé ni explicar por qué. Yo hago un maratón radial de 12 horas hablando del Internet seguro, porque nosotros vivimos en una sociedad que estamos muy vulnerables y hay mucho acoso, mucho bullying, sobre todo en niños y niñas adolescentes. Y yo hago ese trabajo por un asunto de activismo. Claro. Y eso, de cierta forma, aunque no está conectado a un partido político ni a una institución específica, porque varias instituciones trabajan para garantizar que haya un Internet sano, un Internet seguro en el país, no es una actividad política, porque uno Evidentemente. tiene que llegar a la sociedad, crear una conciencia social. Y bueno, a veces la gente no sabe, como no se da cuenta. Mira, yo ahorita que decía, sí, y ese concepto que tú estás diciendo es específicamente lo que yo quería que se tratara hoy. Yo dije la frase porque hice una frase titular, la política es de la gente y la hacen las personas. Pero eso tiene un contenido muy abundante de trasfondo y es el siguiente, y tú lo acabas de decir de una manera genial. Las personas entienden que la política se hace si tú eres miembro de un partido político. Y el partido político es el medio, es la institución del Estado, la institución pública en la que tú puedes acceder al Estado. Tú compites por diversos canales, diversas instituciones, y la vía democrática, las personas deciden quién quiere que sea que los represente. Eso, el partido político es el canal. Ahora, no es el fin. no. El partido político es el medio. El fin son las personas. Y las personas toman su decisión de quién quiere que los represente. Y entonces vamos al proceso que se nos viene encima ahora, que es el proceso electoral. Pero en el proceso electoral, Claudia, otra cosa que yo quería hablar hoy es de que la participación política parece que más que ideas y debates es como gritos, es como una especie de una guerra de que tú eres malo y yo soy bueno, Sí. de que quién más grita, quién le saca más cosas a cada quien, los trapitos sucios. Y entonces este debate es una posilga. De verdad es una posilga. Nadie Claro, sabe porque por qué tú quieres ser diputado, nadie sabe por qué tú quieres ser regidor, nadie sabe por qué tú propones un cambio político. Si es lo que tú quieres decir es que quitemos a aquel para ponerme yo, o o yo quiero ser porque entiendo que debemos hacer una política distinta, enfocada a las personas y no enfocada a los partidos. Pero yo creo, Daniel, que a quien está haciendo un esfuerzo por decir cuáles son sus propuestas, hay que sacarlo de ahí, incluyéndote a ti, e incluyendo a otros. Sí, no, pero no, yo lo digo de manera porque general que estoy sí, lo que contando. pasa es que Porque es que el a que la veces, esté haciendo está siendo opacado por quien quiere exacto, meter. entonces eso es lo que quiero llamar la atención. Sí. O sea, a veces vemos un panorama tan complicado que a quien está tratando de hacer algo distinto también se le quiere meter en el mismo saco, y eso es injusto hasta cierto punto. Y por otro lado también, a mí me preocupa mucho el juego de palabras que nosotros hemos entendido como normal y natural. Cuando, por ejemplo, alguien te pone como excusa que las cosas se hacen en un consenso nacional, yo me pregunto y digo, pero ¿cuál es el consenso nacional? Porque que se reúnan 2 o 3 grupos que en ese momento tienen poder, para mí no es un consenso nacional, No, sino no hay que legitimidad. exacto, o sea, no tiene la legitimidad que otros proponen. Que Entonces da tú el ves voto. que da el voto y tú ves que hay cierta soberbia respecto a eso. También nos vemos descalificando gente de manera, no sé, así como A mí me da mucha risa que tú siempre decías, deportivamente, porque el cambio que tú dices en la política
o en la sociedad tiene que generar también un cambio entre las personas que son opinólogos de la política, Claro. porque eso le está haciendo mucho daño al país. O sea, tú sabes lo que es gente que tiene un programa, que tiene, que lo avalan incluso a veces instituciones del Estado, que un día te dicen algo a favor de una persona y al otro día totalmente en contra. Y la gente sigue llevándose de gente que, sabiendo uno, que incluso son personas que, ¿cómo te digo?, tan básicas que hasta hacen una cuenta en un sitio y si tú no estás ahí se la paga, salen a hablar mal de ti, porque hasta eso se ve todavía en la sociedad. Está comercializado ya. Exacto. Es que hay que entender algo. Mira, yo estoy siguiendo mucho, a mí me gusta la política europea, me viven criticando de que, Daniel, tú no estás en Madrid, tú estás en Santiago. Y yo le digo, sí, es verdad, tenemos una distinta cultura, tenemos distinta madurez democrática y política en nuestro país con respecto a Madrid, ¿verdad? Pero hay cosas que son debates que son interesantísimos No, y claro. que uno debería comenzar a plantearlo en su país. Nosotros no vamos a adquirir la madurez política como por esporas, que va a venir la primavera y ya somos maduros. Para adquirir la madurez política hay que hacer política. Claro. Y entonces él decía que renunció a su acta de diputado porque aspira ahora a la Comunidad de Madrid, y él dice, parece que de su mismo partido, un partido nuevo, un partido en que nosotros incluso simpatizamos muchísimo, que es Podemos, y le decía, parece que el secretario de organización de su partido, para que tú veas que en todas partes se cuecen habas, él no va a dejar el acta de diputado porque de algo tiene que vivir de aquí a mayo. Y él renuncia de una manera muy digna, pero no lo hace ni con soberbia, ni lo hace peleando. Él dice, miren, es que yo vine a hacer política, no a estar en política. Y yo siento que en nuestro país hay muchas personas que incluso dicen, ¿tú estás en política? Ah, sí, yo estoy en política. Están en política, pero no hacen política, claro. no están haciendo política. Porque incluso los que hacen política no quiere que quienes le siguen la hagan, sino que estén. Claro. ¿Entiendes? Entonces ahí lo que hay es, de trasfondo, un asunto de legitimidad política. ¿Quién es el líder? ¿El que dice que es un líder o el que los seguidores deciden que es el líder? Eso es algo que tenemos que comenzar a plantearlo, porque nadie se autoproclama líder. Claro que no. Y tampoco el liderazgo se tiene que comenzar a contabilizar de manera de cada 4 años. Y el poder de persuasión que tienen algunos es el poder que tú le das, porque hay gente, yo a veces me pregunto, ¿y cómo es que hay gente que como que tiene un poder que dice algo? De enajenar a los demás. Exacto, y como que los demás, pero ven acá, o sea, no es que tú tengas que pasarte la vida entera, como hacen algunos también, que yo considero que no aporta mucho, como siempre estar en contra de lo que dice alguien para como tenemos de trasfondo la dictadura y hasta la monarquía, porque tú ves... No, pero yo digo que cuando hay que cuestionar las cosas, que no se vaya a interpretar como cuando tú eres alguien que todo lo que pone una persona en cuestión, o sea, una persona, es como siempre llevar la contraria sin argumentos, solamente por el hecho de llevar la contraria. Pero nos vamos a una pausa. Sí, Daniel, vamos a una pausa y volvemos en breve, porque hay una idea muy poderosa que está de trasfondo a lo que tú dijiste. Ya. Continuamos aquí en Regeneración Política TV. Claudia, hablábamos antes de la pausa de la legitimidad y de cómo la diferencia de hacer y estar en política. Y cómo los que hacen política quieren que los demás estén, pero no que hagan. Y entonces hablábamos también de un asunto del liderazgo. Si el líder es quien se autoproclama líder o si es las personas que deciden quién es el líder. ¿Quién lo va a representar? ¿Quién lo va a representar? Sí. Porque es un asunto de delegación, de competencias. O sea, yo como ser humano, como persona, dejo de ser yo mi propia voz y la delego en otro que entiendo que tiene mis ideas o que tiene la posibilidad y la capacidad de defenderme. Mis derechos, básicamente. Entonces,
Y tú hablabas también de esa gran capacidad que tiene cierto liderazgo para tratar hasta de enajenar políticamente a los demás. Y cómo esas personas que están enajenadas no despiertan, no despiertan. Y yo te digo que eso obedece a muchísimas cosas. Y yo veo un trasfondo hasta monárquico detrás. Porque ¿a quién es que se le tiene lealtad? Es al monarca. La lealtad al reino. Claro. Pero si estamos en una república, es lo contrario a la monarquía. Ya no es respetar al líder, es el líder que tiene que respetar al pueblo. No es el pueblo que respeta al líder del Estado, sino que el líder del Estado tiene que respetar a ese pueblo que lo tiene ahí. Porque él no está ahí por derecho divino, ni por sangre, ni por nada. Él está ahí porque decidimos nosotros que esté ahí. Pero estamos hablando de ya en términos macro. Ahora vámonos a las representaciones locales. Por ejemplo, Santiago, mi provincia, tiene 18 diputados. Pero vamos a ir a la demarcación. Son 8 diputados. Pero esos 8 diputados tienen que representar alrededor de 450,000 personas que tienen intereses diversos, que obedecen a ideologías distintas, que obedecen hasta socialmente están estratificados de manera distinta. Sin embargo, tenemos estos 8 turpenes, machos y hembras, o hombres y mujeres, bueno, macho y hembra no, hombres y mujeres, me salió lo conservador, hombres y mujeres que son dioses, son príncipes de la democracia. Y son príncipes porque estos tipos tienen unos privilegios que pelean esos privilegios como si lo tuvieran por derecho. Y entonces quien osa pelear, o no pelear, quien osa disputarle ese poder, entonces son enemigos prácticamente del Estado. Es un freco. No un freco, un revoltoso. Pero ahora que tú usas la palabra pueblo, Daniel, esa es otra palabra que yo creo también, que deberían de los políticos ahora como que tratar como de usar de una forma un poquito más responsable. Okay. Porque ¿el pueblo qué? ¿Quién es el pueblo? Porque tenemos también esa situación el pueblo libre, el mundo libre. Ajá, el mundo libre. Sí. Los ciudadanos. Pero hay que saber que en los años, en la década de 70, 80, se hicieron yo creo que nosotros todos todavía estamos muy marcados por cómo se hacía política todavía en el siglo pasado, claro. Y sobre todo en esas luchas que hubo en Latinoamérica. Que entonces, dirigen gente del siglo siempre pasado. El pueblo era aquel grupo de personas que eran del proletariado, que no tenían acceso a una serie de beneficios. Entonces, pero ya eso ha ido cambiando. Ojo, y es una cosa muy extraña porque la desigualdad ha ido creciendo, pero no necesariamente por el hecho de que antes éramos menos pobres, sino que son circunstancias que han cambiado como sociedad. Ahora se han inventado una serie de necesidades. Entonces, también yo entiendo que en la palestra pública, cuando te mencionan pueblo, que el pueblo quiere algo, que el pueblo pide, eso es también algo que yo entiendo que es un lenguaje que debemos de cuidar, porque ¿quién es el pueblo? ¿Tú sientes que estamos masificando la ciudadanía? O sea, estamos Sí, masificando cosas que nadie la ha contabilizado ni la ha cuantificado. Exacto. Y estamos en nombre de eso que no tenemos diciendo que se quiere eso. Exacto. Sí. Entonces yo entiendo que hay que ser un poquito críticos cuando alguien te salta con un consenso nacional y otra gente te salta con que el pueblo quiere. Entonces son pero palabras... la gente también está muy atemorizado, Claudia. Sí, pero yo te lo digo, son palabras que manipulan el pensamiento y a veces yo creo que distorsionan lo que es un proceso de participación y lo que es un proceso democrático, un proceso de respeto mutuo. Yo entiendo que las cosas no tienen que ser porque son así. Yo entiendo que dos personas decidan tiene que ser así porque es así. Yo entiendo que como hace mucho tiempo que aquí se utiliza que las cosas se resuelvan en una habitación cerrada, es que eso esté bien. O sea, yo entiendo que Claudia, parte de hacer un cambio es ser crítico. Sí, ser crítico. Y he comprendido que es cada día más necesario gente que haga crítica. Porque el problema es que si tú y yo somos que manejamos el poder, y entonces en este pleito que tenemos tú y yo,
para que pase este pleito que tenemos tú y yo, tenemos que ponernos de acuerdo, ya los otros aceptan. Porque si no hay disidencia, Exacto. ¿por qué no hay disidencia también? Porque, eso es lo que digo. Ok, yo no estoy de acuerdo con lo que sucede en nuestro país. Tenemos una democracia que está en pañales. La gente cree que la democracia es solamente ir a votar cada 4 años. Pero no solamente eso, es que no está sabiendo votar cada 4 años. Porque está bien, podemos elegir un presidente y estamos de acuerdo, una mayoría elige un presidente. Sin embargo, tenemos un Congreso que no sabemos qué es lo que tenemos. Y entonces la importancia que es un Congreso para una democracia. Que la gente no sabe para qué sirve el Congreso. Pero que, ok, pero hay personas que sí saben. Claro. Y no se atreven. Porque también la gente tiene un miedo de salir. Porque el que es disidente lo explotan. Y entonces yo me imagino que el disidente se parece más al ciudadano que el que no es disidente. Pero entonces si tú no te atreves, ¿quién va a cambiar? Porque no dijimos que estamos aquí para ser y no para estar. Para hacer y no para estar. Es para hacer política. Y hacer política es debatir, es criticar, es apoyar. Porque la crítica no es solamente negativa, puede ser una crítica positiva. Claro. Puede ser valorar cosas. Por ejemplo, yo siempre he dicho, y siempre lo has dicho tú, es más, yo creo que lo has dicho tú más que yo, que por ejemplo, el sistema de seguridad social de la República Dominicana no es tan atrasado si uno se pone a ver otros países del mundo que son parte de lo que le llaman el primer mundo, que es otro lenguaje también para decir que nosotros somos el segundo y el tercer mundo. No hay segundo, es de un brinco para el tercero. Del primero al tercero y nadie sabe quién es el segundo. Pero vamos a decir, los países desarrollados, hay muchos países desarrollados con una economía que es muy fuerte y tiene un sistema de seguridad social que es menos garantista que nosotros, que somos una economía que va en crecimiento. Entonces, eso hay que valorarlo. Ahora, eso no significa que ya nosotros tenemos que callarnos por eso. Claro. Porque nosotros entonces queremos, por ejemplo, que no nos callábamos, una idea tuya fabulosa, que yo al principio no la entendía muchísimo, que era, por ejemplo, que emprender en este país era un problema. Porque aquí ser rico es un privilegio y hasta para hacer negocios es un privilegio. Pero si tú que quieres desarrollar tu talento, que no quieres someterte a ser empleado de nadie, sino que tú mismo quieres guiar tu propio destino de manera empresarial, entonces te ponían un reguero de trabas para que tú te explotes. Y entonces no estábamos pensando, porque entonces vivimos en un sistema... No te ponen porque todavía existen. Estamos Se en liberó un sistema, un poquito. Un poquito del anticipo. Pero esa es la primera parte. Pero yo te voy a decir las cosas, no son fortuitas. Hay que poner el tema en el debate. Claro que sí. Porque yo te voy a decir algo también, Claudia. ¿Por qué nosotros somos famosos? O medianamente famosos, o conocidos. Famosos o no, conocidos. Sí, también en otros grupos. Por el debate de la ley de partidos. Sí, es verdad. Si nosotros no salimos a hacer política Claro. y nos conformábamos con estar peleando en los grupos, porque en los grupos era el que estaba a favor y el que estaba en contra de primaria abierta o primaria cerrada. Si nos quedamos ahí, no, se queda no ahí. tuviéramos ni siquiera este proyecto de regeneración política. Tenemos que hacer, y hacer tuvimos que emprender un proyecto. Y cuando tú comienzas a hacer, comienzas a construir, construye ideas, construye una voz. Ya la gente sabe, sí, nos relajaban. Ahí viene Claudia y Daniel, la gente de la ley de partido. Bueno, sí. Pero así. teníamos ya a una idea, le pusimos un rostro. Claro. Claro, y yo creo que es muy importante porque yo entiendo que fue una experiencia maravillosa. No, nosotros aceptamos abiertamente que no conseguimos lo que queríamos al 100%, pero sencillamente no teníamos una ley de partido. Hoy tenemos una ley de partido y fue gracias tanto a los esfuerzos, no te voy a decir de nosotros dos, sino que muchas otras personas también que salieron a dar la cara, pero que a pesar de todo, las trabas y que te quieren decir que no, que eso no importa. Bueno. Yo entiendo que sí importa. Gente protagonizando eso, la ley de partido, que es bueno que lo hagan, a mí no me importa, yo quiero la ley. Claro. Ya tenemos la ley. Y aunque sea una ley que no es totalmente genial, como la planteábamos nosotros, que nos decían lo progre, ahí vienen ese tema de pagar lo que se debe de impuestos antes de cobrar la factura, es un tema que está acabando con esta situación de la clase media o el emprendedurismo. ¿Por qué? Porque las empresas que te dicen a ti que te van a pagar a los 90 días, que tienen muchos suplidores, así medios, entonces presentan toda esa factura como que ese impuesto. Claudia? Eso se cambia en la DGI, se cambia porque es un reglamento. Claro, el Congreso puede hacerlo, porque el Congreso... Porque hasta que sea la DGI que tiene un reglamento, en el Congreso hay una manera
Claro, yo de estoy que de acuerdo ellos hacen contigo. resoluciones Pero y le también dicen es al importante director decir, general de impuestos ajá, internos, usted tiene un reglamento que está violando parte de los principios del código claro. tributario, porque Yo hay te un entiendo, porque tú principio lo que de estás no diciendo, lesividad Daniel, económica. espérate, tú lo que estás diciendo es que el Congreso tiene la potestad de hacerlo. Bueno, el que Ahora, hace la ley, claro, y la ley pero está por encima de los también es reglamentos. importante que la gente sepa que lo que hay es un reglamento del 2011, que por eso que eso está así, por la decisión de un día de un grupo de personas y que los congresistas, así como tú dices, no han dicho nada, ni han hecho nada, porque no tenemos quien nos represente ahí, Pero yo en ese sentido. está bien, entonces, pero tú te crees que nosotros somos dos genios que sabemos eso. ¿Tú no crees que no tenemos el sentido común para entender que hay más personas que saben incluso muchísimo más que nosotros esto que estamos hablando aquí? ¿Y por qué Claro, no participan? no, Porque porque critican, son critican, cómodos. critican, critican de manera negativa. Yo leí ahorita, y no me quería meter en ese tema, pero está pasando algo internacional hoy, ¿verdad? Y una persona dijo, bueno, voy a tuitear hasta que me sangren los dedos y voy a permanecer derecho viendo mi celular hasta que me quiebre la espalda porque soy un revolucionario. O sea, es verdad que hay gente que está muy cómoda. Porque es muy cómodo tú coges un tweet y comenzar a cambiar el mundo por un tweet, pero no es así. Porque te voy a decir una cosa, mira, te voy a hacer un ejercicio. Sí, mira, te voy a hacer un ejercicio. Yo tengo al día de hoy 12.500 seguidores en Twitter. Yo con eso gano diputado y soy el más votado de mi circunscripción. Con 12.500 votos, Lo el único más que yo te votado. sigo, Daniel, y yo no voto ahí. Pero está bien, pero ponte Es tú un que de ejemplo. Santiago sean 5.000. Yo Ok. gano diputado con esos 5.000 que me siguen de Santiago. Y van a votar por mí porque yo vivo tuiteando bonito todos los días. Es que yo estoy tuiteando menos todos los días. Yo estoy cada vez haciendo contacto con las personas, convenciendo con la palabra. Ah, pero qué Eso bueno es que tú dices hacer. eso, Eso es porque hacer hay una política. corriente que yo me he dado cuenta, y la he criticado mucho, Daniel, de marketing político. Es como cumbres que se hacen aquí, allí, allá, y que todo el tiempo de lo que se habla de la parte comunicacional es de la parte siempre de cómo Eso hacer, cómo vender, adoctrinando, cómo vender, cómo vender. imbecilizando a la gente que está en Exacto. política para que no hagan, sino para que ¿El programa solamente se se acabó estén. o es que No, nos no, vamos a una vamos pausa? a una Ah, pausa ok, y nos vamos a una volvemos en pausa. breve. Bueno, en este episodio hemos hablado de muchas cosas y ya estábamos ahí en la parte que nos enciende un poquito sobre el asunto del marketing político y esa ola de grandes cumbres de marketing político que hay en todas partes. Incluso muchas de ellas organizadas por gente que uno conoce, que sabe que tiene muy buenas intenciones y que hacen un trabajo extraordinario, pero que yo entiendo que a nivel de cómo las personas que participan absorben lo que ahí se dice, hay una confusión, Daniel, y se entiende que marketing político y política Es lo lo mismo. Que Sí. no hay, ahí te adoctrinan y te dicen cosas como que no hay tal cosa como Mira, ideologías. Sobre todo la derecha juega un papel muy importante en estos eventos. Claro. Son muchísimos más los que participan del ala de derecha de cualquier país que del ala progresista. Los partidos políticos se han dado la tarea de dejar las capacitaciones como debe de ser, ¿verdad? En la parte de ciencia política o de cualquier otra, o geopolítica. Explicar por qué suceden las O cosas. incluso hasta de hacer talleres de estudios, círculos de estudios, por mandar a sus militantes a ese tipo de Para espacios. que estén y no para que hagan. Porque ahí es que está todo en el verbo. No es lo mismo estar que hacer. Porque si a ti lo que te tienen es para tú ser bocina de lo que hace una gente y cómo decirlo de una manera bonita, utilizando las mejores técnicas y de las redes sociales, eso es lo que tú vas a hacer. Un mercadólogo de una gente, una cultura, una oda a la personalidad, ¿verdad? Y dejas lo importante, el trabajo con las personas y para las personas.
Porque si tú no te das cuenta es que es un asunto es semántico el problema que hay. Sí. Es un problema semántico. Aquí hay gente que cree que hacer política es mercadeo político. Y no entiende que la política es la lucha por el poder. Ay, si Orlando estuviera aquí. La lucha por el poder. Todo el que te diga que yo estoy en política, porque eso es poema, eso es poesía. Usted está en política, peleando por el poder, para poder hacer cosas. Pero no Buenas necesariamente, o Daniel, yo malas. estoy igual que Orlando. Yo no creo que yo no reduzco la política a la lucha por el poder. Es Yo que, entiendo. es que tú no puedes reducir, es que la palabra lo que significa eso. Es que tú no puedes, no diga, es como que tú digas la democracia, es como que tú digas monarquía. La política es la lucha por el poder. Ahora, que tu militancia, que tu vocación, que obedezca a asuntos de ideologías políticas es otra cosa. Que tu motivación para participar por esa lucha de acceso, es que tú solamente puedes llevar a la práctica lo que tú puedes hacer. Y para tú poder hacerlo, tienes que luchar con lo que los otros quieran hacer también. Y de ahí es que tú viene la palabra poder. El poder significa hacer algo a pesar de la oposición de otro. Por eso es que la lucha... Sí, pero mira lo que pasa, que yo entiendo que tú le pones el apellido. Tú le pones el apellido de poder hacer, pero en realidad eso ha sido muy criticado, incluso el mismo García Márquez lo criticaba, o sea que ahora lo que vamos es a pelear por el poder. Y de ahí es que viene mucho de malentender eso, No, pero es que- viene mucho el asunto del quítate tú para ponerme No, yo. porque cuando tú hablas de poder, ya tú hablas del poder de la presidencia, del poder del escaño. No, Bueno, no, pero no, por no, eso no. es que es importante desglosarlo. Bueno, pero es que a mí me gusta, por eso a mí me encantan los alemanes. Los alemanes Ajá, han pedido pues yo dos no soy guerras. alemana y aquí no estamos en Alemania, Sí, Daniel, pero, ¿qué tú quieres que pero yo haga? Max Weber, Ajá. sociólogo, definió, la parte esa definición no es de Daniel Santos, Yo sé que no. es de Max Weber, o Max Weber, como dicen los que quieren ser más alemanes. Tú, para poder hacer leyes, ¿qué tú tienes que hacer? Diputado, O senador. no senador. Ok. Si tú no eres diputado o senador, tú no puedes hacer ley. Entonces, para tú llegar ahí, tú tienes que poder hacerlo. Y para eso tú tienes que hacer que las demás personas te elijan como representante. Cuando tú estás compitiendo para hacer eso, con tus ideas frente a las ideas, estamos poniendo un sistema que sea lo más poético posible. Claudia Rita de izquierda, Daniel de derecha. Claudia Rita quiere que haya más derechos en salud y educación, y Daniel quiere que haya más guardia para proteger la frontera y hacer 500,000 muros estilo Donald Trump. ¿Ok? Y Claudia Rita quiere que esos recursos, en vez de hacer eso, que tú dices, mira, un muro, como lo creo yo, pero yo me estoy poniendo de derecha, ahorita la gente cree que yo soy de derecha, no. Yo estoy diciendo lo que piensan ellos. Yo prefiero, Estados Unidos, para no llevar a la República Dominicana, tiene el gobierno en paro, un shutdown del gobierno, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Donald Trump dice que el presupuesto tiene que ir a construir un muro, y los demócratas dicen no, el presupuesto tiene que ir a más salud, más educación, y queremos seguridad fronteriza, sí, vamos a tener seguridad fronteriza con drones, vamos a tener con tecnología, ¿verdad? Porque el muro no significa seguridad fronteriza porque se haga un muro. Porque te pueden, por abajo de la tierra te hacen túneles, pero te pueden volar el muro. O tú vas a poner un muro de aquí a la luna, o tú vas a poner un muro también por la orilla, en la costa, porque la única frontera es la de México, y en Canadá vamos a poner otro muro. Entonces, un muro no significa seguridad fronteriza. El muro es un método de tú tener que no pase una cosa de un lado y del otro lado al otro. ¿Ok? Pero nosotros podemos tener seguridad fronteriza. Pero no es para que no pasen las personas como quieren los de la derecha. Es para que no me pase contrabando, para que no me dañe la economía, para parar el tráfico de drogas, para parar el tráfico con las personas. ¿Verdad que sí? El tráfico humano, la trata de personas. Está bien, pero Entonces, estamos lo que no hablando quiero del que nos pleito, vayamos sí, del pleito. de distanciarnos. Entonces, ese pleito es la política, es la lucha por el poder, de que si ganas tú, que quieres tus derechos sociales, o si gano yo, que quiero mi asunto de Está bien, derecha. pero tenemos también que saber, Daniel, que en el relajo político, que es algo de lo que nosotros queremos siempre, no sé, hacer como hincapié, muchas personas se ha perdido el tema del debate de ideas, el hecho de poder hacer, sino simplemente ocupar yo la posición de poder para beneficiarme de estar en el poder, porque tiene sus beneficios. Eso es lo que hace el marketing. Eso es lo que hace el marketing. Una persona, porque te venden una persona como el único que puede. Porque tú estás cansado de escuchar de que
fulano o que entre el mal. El único que esos son vainas monárquicas que te lo Claro que utilizan sí. con marketing. Bueno, entonces por eso es que yo insisto a quienes nos ven, que cuando hoy, por ejemplo, en un grupo, o fue ayer, en un grupo que tú y yo estábamos, nos mandan un audio de una persona descalificando a otros, pero no era descalificándolo, porque yo digo, mira, yo no estoy de acuerdo con esta persona, porque, por ejemplo, es muy conservador o tiene una política muy agresiva o cualquier otra Creo opinión que esa tú opinión puedes que él tener. tenga no da una solución Exacto. satisfactoria. No, sino que es con un calificativo de despreciar a alguien. Sí. ¿Qué yo hice cuando lo recibí? Hice un comentario diciendo que me da mucha pena que los personajes que ahora están, que son de opinión pública, periodistas y tal, para crear un escenario todavía más complicado o más, ni siquiera complicado, para fomentar crispado, fomentar el odio y la burla y el bullying, ese sea el argumento que utilice y que yo lo veo. Entonces, fíjate que el grupo está bien, pero fíjate que el grupo se quedó callado un ratito. Entonces, a lo que voy es que cuando alguien te manda algo y tú haces una crítica constructiva, cambia de una, o sea, que tú no eres el que pasa el balde, ¿me entiendes? Sino que tú le das un stop. Y a eso es que yo quiero invitar a los que nos están viendo. ¿Pero sabes hoy. por qué hiciste cuando eso? Digo, porque participaste. Exacto, y cambiaste el debate por el hecho de tú entrar. Pero estoy de acuerdo Pero contigo, lo Daniel. Lo que estoy diciendo es que por eso es que pongo el tema de palabras que están así utilizadas como que te la sacan de la manga, que si el pueblo quiere, a mí que me digan qué pueblo es que quiere o por qué tú quieres seguir en el poder. Sí, a mí no me vengan con esa historia. Que el pueblo quiere, bueno, eso si yo no puedo decir que el pueblo no quiere, y tampoco puedo decir que quiere. Ahora, yo creo a las urnas. Exacto, no, y vámonos también a un argumento más tangible. Otra persona no me puede decir a mí que la situación de la Constitución aquí se hizo con un consenso nacional. Se hizo con intereses de las personas que tenían poder en ese momento, no es un asunto de consenso. O sea, son palabras que la gente usa y te descalifica o te usa, no sé, artilugios. Y yo lo que estoy invitando a la gente, a las personas que nos están viendo, es que en cada argumento que alguien haga, ponerle un poquito de pensamiento crítico. Yo tengo hace varios días, ¿A qué hace frío? y tal vez por mi propio interés, puede ser, porque a uno lo mueve también sus propios intereses. A todo el mundo lo mueve sus intereses. Nadie puede creer, el que diga que está en algo de manera desinteresada está mintiendo. O sea, tal vez tú no tienes interés económico, pero tienes un interés político, puedes tener un interés social, puedes tener un interés hasta ideológico. Okay. Claro. Algún interés te mueve. La acción, algo la tiene que producir. A mí los temas presidenciales me tienen muy hartos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, como que banalizar a una persona, sea quien sea, no es que yo no diga que yo no voy a votar, no es que yo no diga que voy a trabajar por alguien, yo alguna decisión tomaré en su momento, pero yo quiero que se tome una decisión democrática. Yo voto, yo trabajo por alguien, vamos a tratar de que una persona gane con votos, vamos a convencer personas para que se gane. Ahora, yo no quiero que la gente se pongan de acuerdo, que ahorita se me reúnan en mi partido, se reúnan 2 o 3, 35 gente, que están viejos, pasados. El más joven tiene 46, son unos viejos. Y se me reúnan esos 36 y entonces... Bueno, y el más joven es más conservador que cualquier viejo. Y entonces los 2,5 millones de militantes que tenemos, que es una mentira del caramba también, tenemos que hacer lo que digan los 35. No, señor, ¿pero por qué? Es que además ustedes no están legitimados en sus puestos. Porque ustedes ¿cuánto tiempo tienen ahí quedándose ahí atentos a dedazo? Ah, pero que yo soy el líder del partido. Pero usted es líder... ¿Por quién decidió que usted es líder del partido? Nada. Porque yo tengo 18 años siendo miembro del PLD y nunca le he votado. Entonces, ¿de qué líder tú me estás hablando? Usted líder mío no es porque yo no lo voté. Líder mío es que yo decido que me lidere. Porque si hay uno que yo siento que no me puede liderar, pero ¿por qué no soy yo el líder de él mejor? Yo puedo ser más líder de él que el líder mío. Porque las ideas que yo tengo son más nuevas que las de él. Y además ya él está aprobado y a mí no. Pruébeme a mí cuando viene a ver mejor que tú. Claro. ¿No entiendes lo que te quiero decir? Entonces, eso es lo que yo digo de la democracia. Claro que sí. Que tú, no es que
tú tengas una idea y que porque tú quieres eso, ya se decidió y habla por lo demás. Y que no solamente se le siga a lo político también, a la sociedad, a los empresarios, a los periodistas, tienen demasiada responsabilidad en cómo le llevan la información a la gente. Sí, pero yo te voy a decir algo, Claudia. Vamos a participar, porque así lo que tú hiciste en el grupo y cambió la temática del debate del grupo, aunque yo te dije a ti, tú estás perdiendo tu tiempo en un grupo, vamos con la gente. No, tú no estabas perdiendo mi tiempo. Lo que pasa es que después tú entraste al debate como quiera, Daniel. Sí, porque tengo que defender, yo tengo que decir lo que pienso, pero te voy a decir la verdad. Ya yo me siento mejor yendo. Tengo yo que no discuto en grupo. Yo me siento mejor yendo a una comunidad, hablando con personas que quieren construir Daniel, algo mira, nuevo. no me vengan a cambiar la tortilla, que tú sabes que fui yo que te recuperé a ti de los grupos. Y me dice y lo que está pasando aquí es la lucha de imponer una idea, eso también es política. Señores, muchas gracias por sintonizar Regeneración Política todos los miércoles de 6 a 7. Gracias por la sintonía y estos episodios están todos en YouTube colgados para ustedes. Muchas gracias.